Muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a socializar sobre la ética jurídica o la dimensión de la ética de lo jurídico desde el contexto y de la perspectiva de procesal civil. Si bien es cierto, a lo largo de esta presentación vamos a conversar sobre su concepto, las fuentes doctrinales, la relación con la moral, la misma interpretación normativa y, como ya lo hemos conversado en otras oportunidades, la misma jurisprudencia. La ética ha sido uno de los temas de mayor trascendencia en los ámbitos filosóficos, científicos y, por supuesto, profesionales de manera general, debido a que ésta tiene una gran importancia en el ejercicio del quehacer del individuo, del profesional y, por supuesto, de la misma sociedad. Todo ello encaminado hacia las esferas del bien común, a las esferas del entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos, en el cual vivimos y, por supuesto, compartimos. El estudiar diferentes clásicos filosóficos reconoce a la evolución de la ética, en primer lugar, a la cultura griega, a las culturas orientales. Siempre se ha destacado y se ha conversado sobre la gran aportación a la filosofía y, por supuesto, a la propia ética. No podemos dejar a un lado grandes aportaciones culturales orientales. Por ejemplo, al estudiarla, le brinda un gran aporte de las doctrinas hebraicas, egipcias, babilónicas y hindúes y, por supuesto, las chinas. Seguidamente hemos encontrado y seguimos escuchando el aporte de Sócrates como el gran fundador de la ética, cuyos principios fueron expuestos por Platón, quien además aportó diferentes concepciones, diferentes puntos de vista y definiciones, pero que más adelante Aristóteles desarrolló una visión a lo que todavía hoy conocemos sobre el origen de la ética. Los grandes diálogos platónicos, los grandes diálogos del mismo Sócrates propone sobre qué es la justicia, qué es el deber y qué es la virtud. Por supuesto, todos ellos orientados desde la ética, por la cual no son obligadas desde la ley, desde este punto de vista filosófico. Estos temas son fundamentales y aún están de manifiesto en el terreno de la moralidad y que constituyen verdaderos problemas éticos. ¿Por qué? Porque muchas veces no se distingue entre lo que es lo ético y lo moral. Algunos consideran que es un sinónimo, otros por el contrario manifiestan que entre lo ético y lo moral son dos concepciones totalmente diferentes, donde el individuo en algunos casos es ético y a su vez es moral, en otros es moral pero no es ético. Por ende, Aristóteles, a partir de la estructuración de las ramas filosóficas como la metafísica, la lógica, la psicología racional, ha manifestado sobre la política y propiamente la ética, el cual creó el término de la ética para calificar y, por supuesto, distinguir entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Es así como entonces Sócrates, Aristóteles y todos estos filósofos definen la ética como la disciplina que dicta las leyes a las que debe someterse la conducta humana. Leyes que en algunos casos no son coercitivas, solo cuando viene desde esas normas jurídicas a la coercitibilidad de hacer lo correcto y la distinción entre lo correcto y lo malo. Cicerón, por otro lado, aportó en Roma la ética con el término moral y tradujo la palabra griega ética a la latina moralis. Es allí donde entonces puedo mencionar el autor Miguel Martínez Higuera, cuando éste afirma
que fue Cicerón quien introdujo la ética en Roma, y él la denominó Philosophia Morum, de Mosmoris Costumbre. Si bien es cierto, desde el ámbito del derecho, conocemos que el derecho nace desde el derecho romano y por ende la ética y la moral, de donde entonces desde allí se ha derivado el término de la moral. Sin embargo, pese a toda esta evolución histórica, el uso de la ética sigue imponiendo y sugiriendo diferencias entre la ética y lo moral, porque aún sigue en el contexto que son sinónimos, y que el contexto, el lugar y el tiempo es lo que hace la diferencia entre ellos dos. Definiciones, por ejemplo, como el Diccionario de la Lengua Española establece que la palabra ética proviene del vocablo latino ética, y este a su vez del griego ethos, y la define como la parte de la filosofía que trata la moral y de las obligaciones del hombre. Lo que podemos resumir y distinguir a lo largo de esta evolución, que la ética, valga la redundancia, ha evolucionado a través del tiempo, en las cuales se ha integrado diferentes aportes filosóficos, aportes culturales, aportes sociales, donde diferentes pensadores, culturas orientales, Sócrates, Platón, Cicerón, Aristóteles, entre otros, han buscado la manera de comprender la conducta humana, basada entre distinguir lo bueno y lo malo. Continuando desde esta perspectiva, entonces podemos decir que la ética es un eje transversal dentro del proceso civil. Ciertamente, se puede afirmar que la ética es parte de la filosofía y que por ende estudia los aspectos morales, y sus fundamentos se vinculan en la determinación de la conducta. Hace un momento lo acabo de explicar. Hace un momento he efectuado esa referencia en la ética desde lo filosófico. Por ende, es una ciencia que proporciona los criterios o principios que se determinan ¿para qué? Para decidir, para juzgar o evaluar un determinado comportamiento moral. Entonces, cuando hacemos referencia a la ética jurídica, no es una añadidura a la técnica procesal. No es que vamos a agregar la ética sin ningún sustento, sin ningún fundamento. Por todo lo contrario, la misma normativa hace valer las acciones éticas y las acciones morales que en algunos casos tendrían sus consecuencias cuando no son correctas en su aplicabilidad desde el derecho. Es tan así que la misma ética jurídica no es una condición de legitimidad. Aclara el autor Castillo Espinosa que la ética trasciende la norma y se consolida como un compromiso moral permanente hacia la justicia y el bien común. ¿Por qué se consolida como un compromiso moral? Porque es el compromiso del individuo, del abogado, de los actores de justicia, los operadores de justicia, las mismas partes, que desde su compromiso, desde su conducta moral, se busca esa verdad hacia la justicia y el bien común. Las actuales generaciones, sobre todo los profesionales hoy día del derecho, deben optar por una actuación limpia y, por supuesto, ética, con respeto hacia las necesidades de esa justicia en la sociedad. ¿Para qué? Para que siga creyendo en el derecho, siga creyendo en los operadores de justicia. La ética, por ende, entonces, no es una realidad que se encuentra presente en nuestras vidas. No, siempre está en nuestras vidas, siempre debemos tenerla acompañada de la ética y de la moral, y por lo tanto se debe acudir siempre a ella. Coloquialmente podemos escuchar, ok, yo estoy de acuerdo, estamos en lo correcto, si bien es cierto, efectuó una buena presentación ética, el abogado, el juez, el fiscal o cualquiera de las partes
de ese litigio deben preservar el mínimo ético de comportamiento y de exigencia. Por lo tanto, no es ético a lo mejor algunas acciones, porque podemos decir lo que de repente podemos hacer bien, que parezca bueno, no es bueno, es incorrecto. Entonces, es allí donde se juega esa manera de interpretar, esa manera de actuar, y si lo observamos desde la transversabilidad del proceso civil, debe estar acorde a la interpretación de las normas, a la construcción de la pretensión, el cumplimiento normativo del mismo Código Procesal Civil, y que posteriormente nos lleva a una valoración de pruebas para un recorrido procesal donde debe cumplirse cada una de las etapas, los tiempos, la admisión, el incurrir con algún requisito. Entonces, el mismo Código Procesal Penal exige esa veracidad, esa probidad y esa buena fe durante el proceso litigioso. Aunado al Código Procesal Civil, tenemos el Código de Ética Profesional del Abogado. No es solamente tener el código de ética, sino que de acuerdo a nuestras acciones contrarias a la buena práctica, a la buena ética y moral, podemos incurrir en sanciones establecidas en el Código de Ética Profesional. Si bien es cierto, la ética como normativa la podemos ver desde dos puntos de vista. Una ética interna, que no está más que sustanciada, arraigada a la conducta propia de cada individuo. Mi conducta ética es diferente a la conducta ética de otro compañero, bien sea como docente, bien sea como abogado, bien sea como parte. Pero lo esencial de todo esto, que esa ética como normativa debe prevalecer sobre una manifestación, la cual no es necesario incurrir y llegar a las reglas de conducta de carácter incoercible, sino por todo lo contrario, evitar la coercibilidad de un comportamiento inadecuado. Es preciso, más que identificar, porque sí lo identificamos, sí sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, pero debemos hacer o no hacer en nuestra relación con los demás, es que se distinga lo moral de lo jurídico, en no negar una relación, sino precisarla correctamente. Podemos observar entre tantos autores, 4 que tenemos a la vista en este momento, como Castillo Espinosa, Abril Encima, Loreto y Rengel Nomber, por nombrar otros tantos autores que estoy totalmente segura que hay una bibliografía bien condensada al explicar sobre lo que sería la ética. Estos 4 coinciden que la ética jurídica es un criterio racional y moral, que no es solamente normativo. No debemos actuar éticamente porque está presente una normativa que nos obliga a ser éticos, sino es un criterio individual, un criterio propio, racional del individuo. Entonces, de ser así, se legitima el sistema de justicia buscando la verdad, que es el fin último que es el fin último que se desea lograr desde un proceso jurídico, en un litigio. Debemos fijar deberes concretos donde el abogado se distingue por su honradez, por su diligencia, por su respeto, por su conducta, por plasmar correctamente, adecuada, esa construcción de la pretensión y por ende la defensa o no, dependiendo de la posición que le corresponda al abogado. Aquí
de estos autores que acabo de mencionar, podemos comparar el núcleo conceptual desde el punto de vista de cada uno de ellos. Todos coinciden en que existe una relación entre la verdad y la justicia. La tabla sintetiza el aporte de cada uno de los autores, pero todos ellos convergen en la relación entre la verdad, la justicia y el rol ético que debe tener el abogado. Podemos observar entonces que la ética como compromiso moral permanente, la deontología de los deberes del profesional, el deber de la veracidad y procesal, la moralidad del proceso, todos ellos afianzados hacia una verdad ética, hacia una responsabilidad y a la veracidad del requisito para demostrar esa justicia. Todos ellos fundamentados hacia el logro de la verdad, obtener la verdad. Podemos también observar que todo esto o todo ello está totalmente interrelacionado a la interpretación de la norma, no como un ejercicio neutro, sino a la finalidad de orientarse por los principios éticos. La finalidad va más allá, la finalidad de la ley, del respeto a la verdad, evitar lecturas abusivas, falacias que desvirtúan el sentido de la norma. Podemos observar que la interpretación de las normas jurídicas determina el sentido y el alcance de la norma para ser aplicada en un caso concreto. Ciertamente, la norma es general y de acuerdo a esa teoría del caso, nosotros debemos adecuarla a un caso concreto, garantizando que la justicia, la verdad, la seguridad jurídica y el bien común. Por ello, todos estos métodos de interpretación ajustadas a la ética deben literalmente tener un sentido propio de las normas, no desvirtuarlas. Desde la semántica, el contexto del ordenamiento jurídico tiene una única interpretación y no podemos desvirtuar la interpretación o lo que nos quiere decir el legislador, lo que nos quiere decir la doctrina y por ende la jurisprudencia. Cada uno de ellos, desde ese contexto de interpretación de la norma, ¿qué es lo que busca? Es guiada por los principios éticos y la finalidad de la norma. Se debe interpretar la verdad de los hechos alegados. Interpretar, pero a su vez respetarla. Esas lecturas abusivas o esas lecturas interesadas de las normas que muchas veces disfrazadas de falacia buscan no fortalecer la confianza del sistema judicial. El mismo Código Procesal Civil exige que las partes no aleguen defensas sin fundamento, ni que lleguen a alterar los hechos esenciales. ¿Por qué? Porque tanto las partes como los apoderados deben comportarse en un juicio con lealtad y con probidad. Ahora bien, aquellos apoderados que falsean el deber, entonces el juez estaría obligado a denunciar el hecho ante el Colegio de Abogados. ¿Por qué? Porque él puede ejercer el poder y tiene la facultad disciplinaria sobre ellos, sobre todo cuando están frente a un proceso litigioso donde se busca esa verdad. Dentro de las medidas que puede tomar el juez de oficio o incluso a petición de las partes, aquellas que son necesarias ¿para qué? Para prevenir, para sancionar las faltas de lealtad, de probidad, todas ellas contrarias a la ética del profesional. Del profesional porque de él depende también su cliente. Entonces desvirtuaría el acto. ¿Bajo qué lo va a desvirtuar? A no tener una dignidad de justicia y tampoco se presentaría un respeto
frente a los litigantes. Esta interpretación de las normas, la finalidad, los principios, la jurisprudencia, la valoración, se transforma ¿para qué? Para dar soluciones a una sociedad justa y equitativa. ¿Pero para qué? Para que la justicia sea real y se fundamente en una verdad. Para que esa verdad revele a toda plenitud en el juicio lo que se alega que ha sido vulnerado, donde se debe alegar a plenitud el proceso dialéctico, ese proceso que en algunos casos es contradictorio porque tenemos dos partes. Demostrar quién tiene la verdad, demostrar quién la tiene y debe probarla para que luego el juez en su facultad decida, pero decida de acuerdo a esos elementos probatorios y llegar a la convicción plena de la verdad, donde es importante esta tendencia en los sistemas procesales modernos. ¿Para qué? Para que el derecho, la justicia, la verdad se conviertan en un trinomio único que constituye el fundamento del proceso. No solamente podemos hablarlo desde el punto de vista civil, sino en cualquiera de los otros procesos que procesal civil, procesal penal, procesal del trabajo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que partiendo de las premisas filosóficas, política judicial y del mismo Código Procesal Civil y el Código de Abogado, se procura obtener los objetivos de una justicia transparente, un procedimiento lleno de principios de igualdad, de lealtad y probidad. Por supuesto, dentro de todo este proceso, como ya también lo hemos mencionado y lo resaltamos en algún momento, la jurisprudencia es parte de la decisión que toma el juez. ¿Por qué? Porque son esas decisiones de los tribunales superiores para cuestiones de derecho y que nos sirvan de marco normativo a otras posibles decisiones, posibles no, a otras decisiones, para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar una decisión justa, coherente, previsible, en el cual, en el derecho procesal civil, afianzado a la ética, a la moral, guía al juez a interpretar las normas procesales, a los abogados fundamentar sus argumentos desde la probidad, donde y las decisiones deben ser medidas cautelares, y de recursos que ciertamente aseguran la coherencia en el ordenamiento jurídico. ¿Para qué? Para poder aclarar esos vacíos legales, para poder orientar la interpretación de la norma como tal. Si bien es cierto, la jurisprudencia desde el contexto de la ética jurídica permite ¿qué? Permite promover decisiones uniformes, permite facilitar la resolución de casos consolidados. ¿Por qué? Porque si se haría una práctica no ética y moral, entonces esa jurisprudencia como resultado afectaría no solo el resultado, valga la redundancia, final del litigio, sino que entonces se mantendría esta decisión errada a futuras relaciones parecidas si se considera vinculante por otros jueces. No podemos separar la moral y las buenas costumbres, la interpretación y la jurisprudencia. Ellas se entrelazan. Ellas no pueden estar dispersas.
Cada uno tiene su autonomía, pero dentro del litigio procesal civil se relacionan a través de ¿qué? A través de las buenas prácticas. En esta tabla podemos visualizar 3 dimensiones: lo moral, la interpretación y la jurisprudencia. Cada uno de ellos cumple una función precisa y particular dentro del proceso civil. La disposición normativa establece una presunción iuris tanto de temeridad o de mala fe procesal cuando se actúe violando los deberes. Entonces, de ser así y de comprobarse, se inicia otro proceso para obtener la correspondiente declaratoria de responsabilidad procesal y la correspondiente reparación de daño causado. Se vuelve a enfatizar y lo vuelvo a mencionar, el juez tiene el poder de prevenir y sancionar de oficio o a instancia, a petición de parte, las faltas a la lealtad, a la probidad en el proceso. Todas ellas si se demuestran que son contrarias a la ética del profesional, conllevando a un fraude procesal. Entonces, podemos decir que cualquier acto contrario a la justicia y al respeto que se deben tener los litigantes, el juez debe extraer elementos de convicción de una conducta procesal contraria al deber de la moralidad. Entonces podemos observar aquí que no está disperso, no está separado lo ético y lo moral. Cada una de las actuaciones deben hacerse desde la honradez, desde la dignidad, el respeto, marcadas en una conducta procesal intachable. Se habla de decir la verdad, pero una verdad de lealtad, de probidad, de buena fe, de colaboración. No lo contrario, la obstrucción de la litis temeraria, ser abusivo, generar y crear tácticas dilatorias para abusar del proceso y que todo esto en algunos casos conlleva del fraude procesal. No. Debe verse como un proceso transparente, no como sinónimo que algunos lo manifiestan de la violación del principio de la buena fe. No. La estructura del proceso civil privilegia la justicia a quien dirime cuando actúa de buena fe, cuando actúa en el ejercicio de su función con ética y con probidad y con moral. De hecho, la misma Constitución considera que debe existir una colaboración de las partes, donde se supone la conducta de las partes en el proceso, la conjunción del principio de la probidad, el rigor constitucional al deber del juzgador debe constreñir al cumplimiento de ¿qué? De que las partes deben aportar hechos verdaderos, a que la mentira tiene efectos en el proceso y que por supuesto se coadyuva con el juez en el logro de una justicia hacia un caso concreto. ¿Para qué? Para que éste justifique el principio de la moralidad o de la buena fe procesal. Para que el juez tome una decisión sin verse afectada la moralidad procesal con un valor de justicia, violando el principio de seguridad jurídica. ¿A qué llevamos todo esto? Que
La fundamentación ética del Código durante el proceso del Código Procesal Penal se encuentra en los límites intrínsecos de los derechos, en la autorresponsabilidad de las partes. ¿Para qué? Para que el principio de moralidad se demuestre y se presente a través de la publicidad del proceso. Se reitera entonces que ya no es solamente lo moral y las buenas costumbres, sino también el principio de publicidad procesal. Por ejemplo, menciono a Tamayo Carmona. Él manifiesta que existen dos caras de la publicidad, una interna que asegura el juicio justo y la externa que permite el control ciudadano. Ambas respetan ¿a quién? El honor, la intimidad y la propia imagen de las partes. Entre diferencia, la moral que se manifiesta en las costumbres, las normas y valores son asumidos por la comunidad. La ética tiene un carácter universal y reflexivo. Pero, ¿a qué debemos llegar a todo esto? ¿Y cuál es el sentido filosófico y el sentido dentro del proceso civil venezolano? Que la moral se refiere a las creencias y a los valores del individuo, indistintamente del juez, del abogado, de los litigantes, de las partes. ¿Por qué? Porque cada uno tiene el conocimiento sobre lo que está bien y lo que está mal, el bien y el mal. En resumen, el propósito de todo esto es un comportamiento moral con criterios que orienten adecuadamente la acción humana hacia el bien y hacia la justicia, a pesar de que el principio moral son reglas prácticas, pero la ética es un examen crítico de esas reglas. ¿Realmente somos morales y éticos? No debemos aceptar a una sociedad que nada más considere lo bueno o lo malo, sino que es que el individuo, la sociedad, debe comprender las razones que justifican esa línea ética, esa racionalidad que constituye un acto bueno y virtuoso, para que entonces la moral se configure dentro del conjunto de normas que vayan a orientar el comportamiento del individuo, del hombre, dentro de una sociedad. En definitiva, actuar éticamente implica reconocer que el ejercicio del derecho no puede separarse de los valores que sustentan su legitimidad, como cuáles: la verdad, la equidad y el respeto a la dignidad humana, que de una u otra manera lo hemos conversado. Esa distinción entre la ética y lo moral no es una cuestión teórica, es práctica. Sobre todo, el abogado debe confrontar situaciones donde los intereses personales o las presiones externas ponen a prueba su criterio moral. La ética ofrece una guía reflexiva. Le permite al abogado decidir con prudencia y con coherencia. ¿Para qué? Para asegurar su actuación, que no solamente sea legal, sino que también sea justa. Durante todo este contexto, el abogado tiene el deber de ejercer la defensa y los derechos e intereses de su cliente. Eso no está a discusión, pero debe tener y debe no desvincularse de la búsqueda de la verdad. Es entonces cuando el abogado, como auxiliar de la justicia, tiene una función esencial: contribuir
a una correcta administración de la defensa basada en la verdad y que, por supuesto, lo fortalece. Toda la diversidad de conceptos básicos que podemos leer, discutir, precisar sobre la ética, pero relacionada con el derecho y la ética moral con el hombre que vive en la sociedad, son racionales, universales, intemporales, pero tienen una única interpretación. Son de aplicación que varía en el tiempo, en el lugar y que, por supuesto, a los cambios culturales, que sin duda alguna no debemos apartarnos de ella. No debemos engañar al cliente. Decir que hay una victoria litigiosa cuando lo que tenemos en nuestras manos, vamos a un litigio con las pruebas, pero haciendo un proceso correcto, entonces el problema se intenta resolver, pero con las experticias que tiene el abogado, con las experticias que tiene el juez, a llegar a un fin de justicia y de verdad en el cauce de la conducta del abogado. ¿Para qué? Para no desbordarse ni faltar la ética. En algún momento mencionamos que uno de los últimos aspectos de gran relevancia en la ética y en el proceso civil venezolano es el principio de la publicidad. Sin duda alguna, a través de ella se manifiesta la garantía de la transparencia y confianza en la justicia. ¿Sobre qué? Sobre la buena fe procesal, justificada desde la publicación o el principio de publicidad que ha sido erigido como un pilar del sistema democrático. ¿Para qué? Para permitir un proceso público con todas las garantías hacia el ciudadano, las garantías de justicia, las garantías a las partes que están implicadas. Este principio de publicidad es innegable a una brecha de vinculación del derecho porque se informa el proceso, las actuaciones a través de los medios de comunicación, lo cual denota uno de los elementos y principios más complejos del desarrollo procesal, porque otorga una dimensión pública, ética y transparente. ¿A través de qué? A través de la información, en distinguir la actuación tanto interna como externa, de esa doble dimensión colectiva o individual, para asegurar el derecho de las partes en un proceso justo y con todas las garantías, proscribiendo la arbitrariedad en las actuaciones judiciales. Este derecho a la defensa, desde otro punto de vista, en la publicidad externa, orienta el principio programático a la posibilidad de una actuación judicial conocida por terceros, ajenos hasta el mismo procedimiento. Entre tanto, la pluralidad de normas a nivel estatal, a nivel internacional, que hace con un proceso transparente que el principio de publicidad procesal determina el Estado de Derecho, tanto interno como externo. En resumen de este recorrido temático, debemos recordar: la ética jurídica no es un complemento,
es una condición de legitimidad procesal civil. La transparencia de los actores de justicia, de los litigantes y de las partes. Estos actores deben coincidir desde una ética legítima, con deberes que exige la verdad fundamentada en el Código Procesal Civil, incluso en el Código de Ética del Abogado. Más allá de lo moral, de la publicidad, de la interpretación, de la jurisprudencia, todas ellas son dimensiones éticas interdependientes, pero que a su vez consolidan un solo fin. Nunca debe considerarse el procesal civil como una ingeniería de fraude. Al respecto, presento un pequeño caso práctico. Durante un proceso civil, el abogado de la parte demandada conoce un documento que favorece a la contraparte. La ley no lo obliga a presentarlo. Por el contrario, él decide guardar un silencio para beneficiar a su cliente. Yo les pregunto, y lo vamos a resolver la siguiente clase. Yo les pregunto, ¿qué principios éticos se encuentran comprometidos? ¿Existe una diferencia entre la legalidad y lo ético? ¿Qué normas del Código de Ética Profesional se pueden aplicar aquí? ¿Qué principios constitucionales respaldan su respuesta? ¿Y cuál sería su decisión y cómo lo fundamentaría? Son preguntas de análisis. Quizás lo podemos resolver en 2 líneas o en una palabra, pero no debemos olvidar que la ética no es un límite para la defensa, es un fundamento de justicia legítima. Entonces, quedamos con este caso súper sencillo para socializar, para compartir opiniones. De una u otra manera, sé que todas vamos a un mismo camino o vamos a un mismo fin. Buscar la justicia a través de la verdad. O a través de la verdad buscamos lo que es la justicia. La transparencia y publicidad del proceso garantiza la confianza en la justicia. Termino y cierro agradeciendo y enlazando con la actividad un debate y una autoevaluación, la cual podemos decir la dimensión ética de lo jurídico atraviesa todo el proceso civil, desde cómo se interpreta la norma hasta cómo se construye la prueba. A su vez, se relaciona con el abogado y el cliente. Sin duda alguna, no están desfasados. La moral, la publicidad procesal, la interpretación, la jurisprudencia no son aislados, sino todos ellos encausan a un mismo compromiso, la búsqueda de la verdad. Ante todo, un profesional del derecho éticamente debe ser íntegro.